Muy buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase hoy día. ¿Cómo se encuentran? A ver, tenemos hoy día literatura peruana como segunda parte. En la primera parte vamos a ver literatura hispanoamericana. El tema que nos faltaba, ¿no es cierto?, es la nueva narrativa hispanoamericana, ¿ya? Dentro de la nueva narrativa hispanoamericana nos toca tratar a tres autores específicos, ¿no? Que son Borges, Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez, ¿no? Bueno, para muestra un botón, podríamos haber elegido a Rulfo, a Carlos Fuentes, a Cortázar. Tal vez podríamos haber elegido, en lugar de Borges, a Asturias, o al mismo Rulfo, que te menciono dos veces porque es demasiado bueno. Pero, en fin, ya los profesores que están a cargo de armar el prospecto tienen a veces criterios, bueno, hay que respetar, ¿no? Igual todos los autores son muy buenos, ¿ya? Es como elegir entre muy buenos, entre 10 muy buenos, elegir 3, bueno, y ahí se arma el debate, ¿no? Porque este sí, porque este no. Gracias, Carmen. Vamos entonces avanzando, alumnos. ¿Listo? Ahí tenemos el menú completo, la nueva narrativa hispanoamericana, características, Jorge Luis Borges, ficciones, Alejo Carpentier, Reino de este mundo, y Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Ahora que me acuerdo, la otra vez estuve revisando este tema de la nueva narrativa y encontré un pequeño video interesante. Voy a ver si lo encuentro mientras les voy explicando, ¿ya? A ver, primero con mi voz, obviamente tampoco pues que te puedo explicar con la voz nada más. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver, de novela. Mientras voy buscándolo un momento. Ajá. Sí, creo que este está bien. O no había otro. Ah. Ya, este de acá. Y me ponen propaganda para variar. Ya, no hay problema, chicos. Todo se supera. Ya está, ya lo tengo. Ahora sí, explico. Y voy a agrandar la pantalla para que se vea más bonito. Ahí lo tienes. Bueno, literatura peruana, como ya vimos, estudiamos las crónicas. Ya, profe, ya estudiamos las crónicas. Ah, bueno, pero esta vez vamos a ver a Guamán Poma, que es un cronista muy diferente a Garcilaso. Luego veremos el costumbrismo, que ya lo vimos antes, pero sí de pasadita. Y ahora vamos a enfocarnos en Segura con Yaquetita. Y veremos un tema que no vimos para nada en las clases anteriores. Y ahora sí vamos a verlo y vamos a hablar tendido de tradiciones peruanas. Ya, el romanticismo peruano. Ah, me están saludando. ¿Cómo estás, Yanela? Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Piero. ¿Qué dice el 14 de febrero? Uy, algunos están ahí deprimidos, otros ni se dieron cuenta que pasó. Este 14 ha estado tranquilo, ¿eh? No he visto tanta gente vendiendo rosas en las veredas, obligando a la pareja a comprar, y pocos globos. Me parece que ha sido un 14 tranquilo, contrario a otros 14 exaltados. Creo que los soldados caídos han surtido efecto. Muy bien. Bien, primero, ¿qué cosa es la nueva narrativa hispanoamericana? ¿De qué cosa es primero? Bien, la nueva narrativa hispanoamericana podemos definirla como una secuencia de obras narrativas. ¿Está bien? Vamos a ponerle como una secuencia de obras narrativas que aparece a inicios del siglo XX como la narrativa vanguardista. O sea, la primera cara de la nueva narrativa hispanoamericana es la narrativa vanguardista. Si ustedes recuerdan, el vanguardismo es experimental, extremadamente rebelde y que rompe los moldes clásicos. En nuestros países hispanoamericanos, el vanguardismo destacó mucho en la poesía, fue una lírica vanguardista notoria. Pero en la novela, el cuento y el teatro, no fue tanto así el desarrollo, el apogeo de la vanguardia. La vanguardia estuvo muy limitada en esos géneros. Limitada no porque no hubiese o fuera de mala calidad, sino porque había pocos autores que se animaban a hacer un cuento o un tipo de novela vanguardista.
O sea, hubo autores, pero pocos, ¿no? Por ejemplo, Vallejo, después de publicar Trilce, su famoso poemario en el 22, publicó un libro de cuentos titulado Escalas, que luego ha sido nombrado Escalas Melografiadas. Ahí había algunos cuentos vanguardistas, algunos, poquitos, que parecían Trilce en prosa, algo así. También tenemos en ese tiempo a Martín Adam, a este famoso escritor llamado Ramón Rafael de la Fuente Benavides, que firmaba sus obras como Martín Adam, que publicó un libro muy original titulado La Casa de Cartón, que es catalogado como prosa lírica, como novela vanguardista, o sea, es un texto experimental también. Así como ellos dos hay varios ejemplos, pero que no tenían muchos lectores, que no hicieron grandes ventas, o sea, no era una literatura masiva para nada, pero era literatura vanguardista en narrativa. Eso fue el inicio de la nueva narrativa, que obviamente se veía opacada, porque en esos tiempos, la década de los 20, 30, la literatura que estaba de moda era el regionalismo. Bueno, esta novela Doña Bárbara y las demás que te hablé en otra clase, era lo que predominaba. Esta literatura era mucho más fácil de entender porque era una literatura que recogía la tradición del siglo XIX, verosimilitud, narrador omnisciente, narración lineal. Entonces, aquí todavía la nueva narrativa no pinta. Pero a partir de la década de los 40 hay una consolidación de la nueva narrativa. Empieza a aparecer autores muy importantes. También las obras de la vanguardia narrativa de Europa, por ejemplo Kafka con la Metamorfosis que tú conoces, James Joyce con el Ulises. Kafka publicó la Metamorfosis en 1915, James Joyce el Ulises en 1922, por ejemplo, ¿no? Para mencionarte dos obras muy importantes. Cuando se publican, acá en Hispanoamérica no había la capacidad editorial todavía para poder traducirlos decentemente y que la gente los lea, porque eran obras complejas, sobre todo el Ulises de Joyce. Uno de los pocos privilegiados que pudo leer a Kafka en alemán en Europa fue Borges. Borges estaba joven, era un polígloto, está bien, dominaba el inglés desde niño, luego aprendió el alemán, el francés, el italiano, entonces se convirtió en un polígloto. Él fue capaz de leer a Kafka en Europa, pero fue una excepción a la regla. Normalmente los autores hispanoamericanos no accedían a esta literatura en la década de los 20 y 30, pero en la década de los 40 y 60 ya habían podido acceder, ya tenían esa influencia, ya había una calidad. El regionalismo empieza a decaer. Digamos que el canto del cisne de regionalismo se da con el gran premio que obtiene Ciro Alegría Bazán, el autor peruano, que gana el premio de la novela latinoamericana, organizado por la editorial Farrar and Reinhardt en Estados Unidos en 1941 o 42 por ahí, o sea, a inicio de la década de los 40. Es lo último importante que obtiene el regionalismo. Recuerda que el indigenismo ortodoxo, el indigenismo peruano ortodoxo, es una vertiente del regionalismo, ¿ya? Así que entra dentro del regionalismo. Por lo tanto, ese es el final de su gran apogeo. Entonces, a partir de la década de los 40, ya con fuerza, aparecen autores como Jorge Luis Borges, un escritor argentino muy notorio. Sus obras más famosas son dos libros de cuentos, que son Ficciones y El Aleph. También tenemos a Alejo Carpentier, un autor cubano, de padres europeos, pero que él era más cubano que el Cuba Libre, chico, y él fue el que inició una de las tendencias narrativas más importantes, Lo Real Maravilloso. Lo Real Maravilloso, muy importante de Alejo Carpentier. Borges, en cambio, era un autor de literatura fantástica, básicamente narrativa fantástica, ¿no? Lo Real Maravilloso y lo fantástico no son lo mismo, tienen diferencias, ¿no? Vamos a explicarlas en clase. Miguel Ángel Asturias, autor de Guatemala, se convirtió en otro autor importante que expone lo real maravilloso, al igual que Carpentier. Él es conocido por dos cosas, Miguel Ángel Asturias. Uno, porque escribió la novela sobre dictadores más importante de todas, El Señor Presidente, por eso es conocido. Dos, es muy conocido porque fue Premio Nobel de Literatura en 1967. Está bien, así que Asturias es un importante autor. ¿Ok? Ahora, te comento que la novela sobre dictadores es una tradición literaria importante acá en Hispanoamérica. Hay varias novelas, autores importantísimos escritos sobre ese tema, pero si bien Asturias es el autor de la más importante de las novelas sobre dictadores, ¿quién es el autor hispanoamericano que ha escrito la última gran novela?
sobre dictadores, la última gran novela. ¿Saben quién es? Mario Vargas. Ajá, muy bien, Mario Vargas Llosa, gracias, gracias. ¿Y cuál es esa novela? A ver, esa es la última Tiempo gran Recio. novela sobre dictadores. ¿Cuál? ¿Tiempos Recios? Bueno, no puedo opinar así, Tiempos Recios. No, 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 no. Ustedes son lectores muy jóvenes. Este, bueno, según la opinión de la crítica, según mi opinión humilde, la última gran novela sobre dictadores y de Vargas Llosa es una novela un poco anterior a la que mencionas. Es, ¿Conversación en la catedral? no, 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 La fiesta del chivo. Fiesta del chivo. Si no la has leído, te estás perdiendo algo muy importante. Del año 2000. Sí, La fiesta del chivo. Exacto, La fiesta del chivo, sí. Del 2000. Eh, Recuerdo cuando estaba yo de ingresante en San Marcos y Vargas Llosa publicó esa novela. Yo tuve mucha curiosidad de leerla, porque era la novela de Vargas Llosa, y con mis compañeros de la universidad la leímos, ¿no? Ellos, que eran lectores mucho más experimentados que yo en varios casos, me dijeron lo mismo que yo pensé, que era una gran novela. Pero lo que más me dio curiosidad es que ellos dijeron algo que luego la crítica también dijo. Ellos empezaron a decir que esta novela estaba casi a la altura de las grandes, como Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, La Ciudad de los Perros o La Casa Verde. O sea, sería la quinta gran novela. Y luego la crítica opinó que era la gran novela de Vargas Llosa y luego ninguna otra novela que ha publicado Vargas Llosa puede compararse ya. O sea, Vargas Llosa después de La Fiesta del Chivo ya bajó su nivel, o bueno, cambió de rubro, se hizo más cercano al público, más amplio, ¿no? Por ejemplo, en Las Travesuras de la Niña Mala, Vargas Llosa ya nos decepciona a sus admiradores, ¿no? A mí no me gustó, yo tuve que leerla obligado, ¿no? Porque me acuerdo que la chica con la que yo salía en ese tiempo me pidió, por favor, mi profesora me ha pedido, ¿no? Y estudiaba educación en Villarreal, y su profesora estaba enamorada de esa novela, le hizo leer, y yo tuve que leer para ayudarle a hacer el trabajo. Bueno, ella, una chica muy agradecida, y bueno, sacó 20, me acuerdo, y yo tuve que leerla para ayudarla, y no me gustó, dije, no me gusta esta novela, ¿no? A la crítica suave le gusta, pero la crítica dura, como yo me considero un poco así con él, no nos gusta. Y el resto de novelas ya no ha sido la gran cosa, ¿no? Ya no ha sido. Así que La Fiesta del Chivo. Investiguen, chicos, si quieren en internet, vean, la mayor parte de críticos, sobre todo los serios, te van a decir, La Fiesta del Chivo es la última gran novela de Vargas Llosa y la última gran novela sobre dictadores en Hispanoamérica. Tiempos Recios, también de Vargas Llosa, es mucho más reciente, pero no se va a equiparar a esa novela extraordinaria. Así que bueno, volviendo, miren, me he salido por mi admiración por Vargas Llosa. El señor presidente, la novela más importante. No estoy diciendo la última, sino la más importante de todas, ¿no? El señor presidente de Asturias. Saca tu cuenta qué cosa es eso. O sea, si La Fiesta de Chivo Vargas Llosa, que es una de sus grandes novelas, es la última grande, pero el señor presidente es la más importante de dictadores, ¿ya? ¿No me gustó? No me gustó porque lo que pasa es que es muy light, ¿no? O sea, son viajes de un pata que va por todo el mundo buscando una chica y que es testigo de los hechos increíbles de la etapa de la Guerra Fría. No me gustó, o sea, es una cuestión de gustos, ¿no? El tema no me gustó, y aparte de la crítica no le gustó que Vargas Llosa se case tanto con el pop, con la cultura pop. O sea, eso lo había hecho antes Vargas Llosa. Por ejemplo, cuando publicó eh, La tía Julia y el escribidor, también hizo algo parecido, ¿no? Después de venir de novelas tan complejas, de tanta altura, se fue al lado de la radionovela y de la autobiografía, donde chismoseaba de su propia vida. Entonces la crítica le dio con palo también ahí. Algo parecido, ¿no? Lo malo es que Vargas Llosa después de eso ya no se recuperó. Ahora ya no es como antes, que después de sacar esas novelas como La tía Julia y el escribidor, se lanzó en el 82 con La guerra del fin del mundo, que es un novelón, ¿no? Ahí como que elevó otra vez su pico y se fue al Everest, ¿no? Pero de ahí fue bajando hasta que sacó La Fiesta del Chivo en el 2000 otra vez, pero de ahí ya bajó y ya no ha vuelto a recuperarse, ¿no? Ya dicen que el amor le ha hecho dañor, que está ahora, ya está, que cambió de amores, ¿no? En fin, ya chicos, no me distraigan con Vargas Llosa, sigamos. Luego Juan Rulfo. Juan Rulfo es un autor, para mí, el más legendario de todos los que ves ahí en la pantalla. Rulfo, bueno, su nombre real es Juan Nepomuceno Vargas, no sé cuándo, su nombre artístico es Juan Rulfo, ¿ya? El apellido de su abuelo, si no recuerdo mal, Rulfo, él lo tomó porque lo crió su abuelito, sus padres murieron en la Revolución Mexicana. Rulfo solo publicó 2 libros en su vida, 2, un libro de cuentos titulado El llano en llamas, una joya de la narrativa breve, y en la novela Pedro Páramo, que es una novela corta.
Si yo fuera el encargado de la OCA de elegir las obras, yo hubiera elegido Pedro Páramo y ustedes leerían a Rulfo, o bueno, al menos tendrían ese interés, y no a Borges, porque Borges me parece demasiado complicado y Carpentier es barroco. Claro, ambos son geniales, no digo que sean malos, sino que Pedro Páramo es una novela, sin ser sencilla, mucho más interesante, sobre todo para jóvenes como ustedes. Aunque claro, ficciones, sí, ficciones también, depende. Ajá, te refieres a Pedro Páramo, ¿verdad, Diego? Claro, Pedro Páramo es una gran novela. No, si era del título. Estamos en la diapositiva 5 ya. Etapas de la nueva narrativa. A ver, la voy a mover por si acaso, ¿ya? Estamos en la diapositiva 5, ¿ya? Entonces, muy bien, Diego, genial que has leído la novela. Pedro Páramo es una novela extraordinaria, ¿ya? Y bueno, Juan Rulfo es uno de los mejores novelistas. Ernesto Sábato es otro autor argentino, muy famoso por su novela El Túnel, otra novela corta muy interesante, donde él inicia una tendencia narrativa que es el realismo urbano. Esta tendencia narrativa la desarrolla, por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no? Cuando publica La ciudad de los perros, ¿no? Sigue Ernesto Sábato un poco en eso, la novela urbana. Claro que el Túnel se ambienta en Buenos Aires y La ciudad de los perros en Lima. ¿Está bien? Ok. Bien, chicos, entonces vamos a avanzar. Ya sabes, en la etapa de consolidación entre la década de los 40 y 60, se publican obras de gran calidad y desplazan al regionalismo, al menos en el mercado hispanoamericano. También pasaban otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las capitales crecieron desmesuradamente. O sea, he hablado de México, Caracas, Quito, Bogotá, Lima, La Paz, Asunción, Buenos Aires o Montevideo. Entonces, estas ciudades empiezan a crecer muchísimo por la migración interna. Hay más gente con educación primaria y secundaria, hay más universitarios y por lo tanto hay más lectores capaces de leer novelas complejas. Por eso es que aparecen más autores y el público editorial dentro de Hispanoamérica se consolida. ¿Está bien? Y esto está expectante porque todavía no llega a Europa, todavía no se hace mundial, pero pronto pasará eso. Eso pasa en la siguiente etapa, en el boom. El boom es un fenómeno extraordinario en el que editoriales europeas, españolas sobre todo, y editoriales hispanoamericanas como Losada o Sudamericana de Argentina, o las editoriales españolas como Seix Barral o también la editorial Alfaguara, se convierten en editoriales que auspician autores hispanoamericanos y los hacen autores mundiales, los convierten en fenómenos mundiales. Se habla mucho de los autores del boom, la mayoría de ellos son algo así como discípulos de la etapa de consolidación, ¿no? Seguidores, digamos, no tanto porque son mi maestro, mi sensei, que voy atrás de él, no tanto así que fueron sus maestros directamente, pero siguen la huella que ellos habían iniciado, la siguen. Lo bonito es que cuando los del boom, y te voy a hablar más de ellos ahorita, no te preocupes, cuando los del boom lanzan su gran fama mundial, jalan con ellos a los autores mayores, ¿no? Por ejemplo, cuando Cortázar, el gran autor argentino de narrativa fantástica, es muy famoso, la gente dice, y no hay más como él. Sí, está Borges, ¿no? Que es argentina. Porque él era Borges, y boom, Borges también se vuelve un boom. Tenemos a Gabriel García Márquez, ¿no? Y no hay más como él, por supuesto, tenemos a los antecesores como Carpentier, Asturias, Rulfo, hay que leerlos también, y también entran al coche. Ya viejos ya entraron también los autores de la consolidación. Eso es simpático, ¿no? Cuando los jóvenes con su talento y el marketing de las editoriales lo hacen y luego ellos jalan a los autores originarios que inclusive hasta pueden ser mejores que ellos, dicen, no, ahí están los maestros, ¿no? También ellos son valiosos y ellos también entraron, pero ya no como autores del boom, sino como se les descubrió en Europa. ¿Está bien? Vamos a revisar esto, de paso que vemos las características, porque miren chicos, hay que ver muchas características, ¿no? Muchas características. Mira, multiplicidad, monólogo, narración objetiva, ruptura, participación, experimentalismo, incorporación, transculturación, como politivo. Sí, son muchas características, así que yo voy a ayudarme para verlo rápido, algunos puntos, no todo, ¿ya? Mediante un video y de paso aprendemos un poco más del boom y aparte ya pues en base a ese video podemos explicar las características, no todas, pero varias de ellas sí. Y eso nos va a ayudar pues a hacerlo más dinámico, chicos. Si no, se me van a dormir
Algunos recién han tomado su desayuno, pero la digestión hace que te dé sueño, así que no quiero aburrirlos más con mi voz. Vamos a darle un minuto o dos y luego volvemos. Hoy día traigo un tema realmente entretenido. Se trata del boom latinoamericano, que fue un fenómeno mercantil y literario que se desarrolló en Sudamérica, teniendo un gran auge entre los años 60 y 70. Hoy hablaré precisamente acerca de los puntos más importantes y los datos que se necesitan conocer de este hecho cultural. Sin más, espero que disfruten el video. Para un entendimiento más amplio, podemos dividir a esta nueva narrativa hispanoamericana en tres etapas. La primera se da entre los años 20 y 30. Aquí aparecen de manera incipiente algunas obras impactadas por lenguajes vanguardistas. La segunda etapa se desarrolla entre los años 40 y 50. Para este entonces ya se empiezan a publicar obras de gran calidad y que expresan modalidades narrativas novedosas, desplazando de esta forma al regionalismo, que era la corriente literaria más empleada en aquellas épocas. En este periodo se encuentran Borges, Miguel Ángel Asturias, Sábato e incluso Juan Rulfo. En la tercera etapa es en la que ya hablamos del boom latinoamericano. Es una etapa de apogeo literario que se encuentra entre los años 60 y 70. Se usa el término boom porque este proceso llega como un fenómeno, una explosión, por decirlo de alguna forma, en la que va a existir una producción narrativa de muy alta calidad y gran éxito editorial. En otras palabras, las ventas van a estar por los cielos y los escritores ganarán una reputación bastante renombrada entre los intelectuales de la época. Entre sus características tenemos a la multiplicidad de puntos de vista, es decir, el relato es presentado desde varias perspectivas, ya sea de distintos personajes o narradores. Además, existe el uso del monólogo interior. Aquí el narrador logra introducirse en el subconsciente de sus personajes. En tercer lugar, se da una ruptura del orden cronológico. En otras palabras, la historia no fluye de manera lineal. Hay cambios continuos en el espacio y el tiempo. Como cuarta característica tenemos a la transculturación narrativa, con la cual se retoman las tradiciones culturales de las regiones rurales, pero recurriendo a las nuevas técnicas de narración. También hablamos de cosmopolitismo, ya que muchos escritores se esforzarán por renovar la narrativa hispanoamericana teniendo de base a grandes como Kafka, Hemingway o Joyce. Y por último, realismo mágico o lo real maravilloso. Con esto se intenta presentar una visión más compleja de la realidad, valiéndose de la imaginación, integrando los elementos míticos característicos de la cultura latinoamericana. Entre sus representantes más importantes encontramos a Julio Cortázar, argentino conocido por la novela Rayuela, además de ser considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. También se encuentra a Gabriel García Márquez, colombiano que está relacionado de manera inherente con el realismo mágico, y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario. En tercer lugar se encuentra Carlos Fuentes, que fue un escritor, intelectual y diplomático mexicano, uno de los autores más destacados de su país y de las letras hispanoamericanas. Y por último tenemos al peruano Mario Vargas Llosa, quien junto a Gabriel García Márquez ha tenido mayor proyección internacional entre los escritores del boom. Ahí cuando sale Vargas Llosa deben salir unas caritas abajo y digan, no, pero bueno, faltó el efecto. Chicos, yo quería parar el video un momentito, no podía, no veía la manera de hacerlo para poner mi voz, qué pena, pero en la foto que salía, no puedo mostrar la foto que salía, a ver, ahora creo que sí, ¿no? Ya, a ver, qué fotito era, ahí está esta foto.
Ah, no, pero no estoy compartiendo, ¿no? Ah, pensarte. Vamos a compartir un ratito para que vean, ¿ya? A ver, bien, esta fotito, miren. En esta foto aparecen, adelante está esa señora que ves agarrando pues un quero, un tipo de cerámica, perdón, quero no es. Es Carmen Balcells, ¿ya? Carmen Balcells. Tú dirás, ¿y quién es esa? Carmen Balcells es la agente literaria. Ella es la manager de los autores, ¿ya? La más famosa de todas las managers. Ahí están, miren, esos son titanes. Está primerito Gabriel García Márquez, no sé si lo reconoces, o bueno, es conocido su cara. El otro, si no me equivoco, es Guillermo Cabrera Infante, de Cuba, que también fue integrante del boom. Claro que no fue de los Cuatro Fantásticos, pero sí fue uno de los integrantes. Luego está Vargas Llosa detrás, mira. Vargas Llosa está detrás. Claro, el más chiquillo lo ponen atrás de la foto, en fin. Y luego está José Donoso, el otro del Barbón, es de Chile, también, igual que Guillermo Cabrera Infante, ¿no es cierto? Un autor importante, ¿ya? Claro, y los cuatro grandes son Cortázar, Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa, ¿no? Pero acá en esta foto aparecen dos de ellos y aparecen otros dos también que son. Y todos eran sus representados de Carmen Balcells. Lo simpático es que cuando García Márquez, perdón, recibió el Nobel en el 82, Carmen Balcells estaba ahí, pues obviamente era uno de sus pupilos, ¿no? Y cuando Vargas Llosa en el 2010 recibió el Nobel, Carmen Balcells también estuvo ahí en primera fila, ya viejita, imagínatela así, pero un poquito más gordita y canosa, ahí estaba ella también presente. Yo me acuerdo que la poncharon, dije, Carmen Balcells todavía está viva, todavía está ahí, pero cuando vea a Vargas Llosa recibir Nobel, dos de sus dirigidos Nobels, imagínate qué tal la gente literaria ha sido Carmen Balcells, ¿no? Una manager de escritores. Eso quería que vean, chicos, siempre es bueno, un poquito de historia, un poquito de imagen, ¿no? Lo que no nos ponen en las diapos porque las diapos son muy serias, ¿no? Bien, chicos, ahora sí, volvemos a nuestra realidad. Ah, ya, me estaban preguntando justo quiénes eran en las fotos, ¿no? Recién le vi el comentario, pero yo adivinando ahí sus deseos, y les dije. ¿Que Frankie Ruiz? ¿Cómo que Frankie Ruiz? No te pases, ¿ah? Aunque Frankie Ruiz es extraordinario, bueno, ya te voy a aceptar el error solamente porque admiro a Frankie Ruiz también, ya, si no, no te acepto, ¿ya? Ah, ya, Diego estaba preguntando, ¿no? ¿Dónde están en la foto? Ah, ¿en dónde están? Bueno, debe ser la oficina de Carmen Balcells en Barcelona, no creo que sea otro lugar. A este personaje, Carmen Balcells, habría que aumentarle a otro personaje también que fue el dueño de la editorial Seix Barral, llamado Carlos Barral. Ese señor también tenía mucha visión. O sea, entre Carmen Balcells como agente literaria y Carlos Barral como editor, que fue el editor de Seix Barral, la editorial famosísima, que lanzó a Vargas Llosa al estrellato con La ciudad de los perros. Entre ellos dos son personajes muy importantes vinculados con el boom, que no fueron escritores, ¿no? Fueron más que todo managers, empresarios editoriales. Bien. Sí, claro que sí, Seix Barral sigue activa. Claro, los herederos de Carlos Barral. Sí, claro que sigue activa, Diego. Muy bien, sigamos. También Alfaguara sigue activa, ¿eh? Cuidado. Multiplicidad de voces o puntos de vista. ¿Qué te parece que una historia sea narrada por los personajes que participan en ella? Que cada uno te cuente la perspectiva personal de lo que ocurrió. Ahí te podrás decir, profesor, pero si todos me cuentan sobre el hecho, al final voy a quedar en duda de a cuál creerle. Por supuesto. Pero también tú puedes evaluar. Mira, le puedo creer más a este de aquí, hay dos que coinciden, este está diferente, se nota que este está con ganas de cambiar la historia porque no le conviene, o sea, y te hace pensar bastante. Es como un juego de ajedrez, ¿está bien? No, tienes tú que calcular, tienes tú que evaluar, eso es, ¿no? Varios narradores contándote una sola historia. ¿Quieres ejemplos? Por supuesto que te puedo poner ejemplos. Mira, tenemos el cuento La señorita Cora, de Julio Cortázar. Es un cuento muy emblemático porque ahí que aparecen como 5 personajes que te van a contar la historia. Sí, te recomiendo mucho leer ese cuento. Aunque sea, lee 2 páginas, suficiente con eso. Te vas a dar cuenta bien claro con leerlo, aunque sea 2 páginas, qué cosa es la multiplicidad de voces o puntos de vista. ¿Okay? Luego tenemos el monólogo interior. El monólogo interior es una técnica que aparece con James Joyce en la novela Ulises de 1922. Luego es utilizada con mucha habilidad por William Faulkner, el narrador norteamericano en premio Nobel. Pero luego ya autores como Mario Vargas Llosa utilizan esa técnica en la novela narrativa, ¿no? Por ejemplo, en La ciudad de los perros,
Hay varios monólogos, sobre todo de Alberto Fernández. Leamos uno, a ver qué está ahí. ¿Y si Guarina hubiera bajado la cabeza? ¿Y si me hubiera visto los botines? ¿Y si el jaguar no tiene el examen de química? ¿Y si lo tiene y no quiere fiarme? ¿Y si me planto en lápiz dorados? Y le digo, soy de Leoncio Prado, y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte. ¿Y si vuelvo al barrio, y pido 20 soles a uno de mis amigos? ¿Y si le dejo mi reloj en prenda? ¿Y si no consigo el examen de química? ¿Y si no tengo cordones en la revista de prendas del mañana, estoy jodido? Sí, señor. Bueno, como ves, acá descubrimos que hay 3 cosas que le preocupan de sobremanera a nuestro amigo Alberto Fernández, el poeta. Le preocupa mucho no tener cordones en los botines porque la revisión de prendas lo van a jalar y va a estar consignado el fin de semana y no va a salir. Le preocupa no tener el examen de química, no poder comprar el examen de química o obtenerlo, porque se supone que el círculo al mando del jaguar ya robó el examen y tiene las respuestas hechas, ¿no es cierto? Y hay que comprarlas. Y le preocupa no tener 20 soles para ir donde lápiz dorados y ver alternativas de ir sin necesidad de tener que pagar los 20, como decirle te voy a traer buena suerte. Bueno, ya, aquellos que han ido a la ciudad de los perros no requieren mayor explicación. El que no sabe nada de esa novela, bueno, lápiz dorado es una prostituta y nuestro amigo Alberto Fernández quiere iniciarse sexualmente con ella, pero en fin, le falta plata. Ah, ¿qué dice? La Plaza 2 de Mayo, Alfonso Ugarte y Tacna. Ah, qué buena observación. 2 de Mayo, Tacna. Ya me desubiqué a Alfonso Ugarte. No creo, porque Tacna y Alfonso Ugarte son paralelas. Que sea 2 de Mayo. Bueno, eso sí podría ser, aunque también puede ser la Plaza Arica. ¿De dónde sacas esa idea, Valentino? Estoy en monólogo interior, Diego. Bueno, ¿puede explicarme, Diego, acá? Porque ya, ahí está. Estamos en narración objetiva. ¿Así es? ¿Sí es? Ah, ya. O sea, es la Plaza 2 de Mayo con Alfonso Ugarte y la que está más arribita por la cola del perro es Tacna. Interesante. Muy interesante, muy interesante. Tiene sentido, tiene sentido. A ver, vamos con la narración objetiva. A ver, el narrador presenta a los personajes desde el exterior. Lo que pasa, chicos, es que durante la narrativa regionalista, la narrativa decimonónica de Europa del siglo XIX, siempre se utilizaba el narrador omnisciente. Siempre. Entonces era un narrador muy, muy sencillo, ¿no? Muy fácil, muy nivel coquito. En la nueva narrativa se trata de superar eso y se empieza a utilizar el narrador objetivo, que es un narrador totalmente limitado, que solamente puede decir lo que oye y lo que ve. Este narrador no puede entrar en la mente de la gente, no puede ver su pasado, sus sentimientos, nada. Solamente es como una cámara cinematográfica, solamente puede decir lo que ve y oye. Así de limitado es. Profe, pero si me narran así, tengo que yo calcular, darme cuenta con los indicios para entender la historia perfectamente. Exacto, esa es la idea. No todo va a ser siempre fácil. Aunque no lo creas, hubo una época en que a la gente le encantaba este tipo de técnicas, que los retaban. El lector quería ser retado, y los escritores los retaban muy bien. ¿Ok? No es como ahora que los chicos, cuente, dame el argumento, dime el resumen, no quiero leer, quiero el resumen. Obsesionados, ¿no? O sea, eso es tan absurdo como decir, no quiero viajar, cuéntame tu viaje, ¿cómo fue? ¿A qué sabe la comida? ¿Cómo era el paisaje? ¿Qué sentiste cuando pisaste ahí? ¿Qué se ve? O sea, es absurdo, ¿no? O sea, claro, hay gente que no le gusta salir de su casa, bacán, por la pandemia y todo, ¿no? Pero es tan absurdo como que yo voy a Machu Picchu y te digo, y tú me dices, no me interesa viajar, no quiero viajar, tú cuéntame cómo es. Pero no es igual a que tú, no, cuéntame tú nomás, con eso es suficiente, quiero saber de qué se trata. O sea, es igual de absurdo eso, ¿no? Hoy en día la gente no quiere leer, solo quiere resumen, que le cuenten. Bueno, en ese tiempo a la gente le encantaba deleitarse con la prosa, entender la historia a partir de un reto. Y los autores entendieron muy bien eso. Los tiempos han cambiado, probablemente por la aparición del internet, sobre todo los celulares. En fin, yo pienso que tiene que ver con cambios también de consumo, pero en aquel entonces hubo una época en que a nivel mundial hubo un gran interés por la narrativa que retaba al lector. Y el narrador objetivo era una forma de retar. A ver, leamos un ejemplo. Encerradas entre la avenida El Arco, el Malecón y la calle Porta, hay media docena de manzanas, un centenar de casas, 2 o 3 tiendas de comestibles, una farmacia, un puesto de refrescos, un taller de zapatería y un solar cercano donde funciona una lavandería clandestina.
Las calles transversales tienen árboles a los costados de la pista. ¿Está bien? Así que eso es una descripción totalmente desapegada, sin describir nada más que lo que puedes ver. Y en otros casos oír. La ruptura del orden lógico y cronológico del relato. ¿Está bien? Se deja de lado la narración lineal. ¿Cómo es esto? Bueno, la narración lineal es lo normal. Es cuando yo te cuento una historia en el orden en que ocurren los hechos. Pero hay otro tipo de narración. La narración que hace una ruptura del orden lógico cronológico. ¿Ya? A ver, Diego me está preguntando. No me gustan, Diego, tanto. No soy seguidor, no soy aficionado. No sé que es todo un género, toda una tendencia literaria, pero no soy tanto. Yo soy más de novela histórica. Eso me gusta mucho más. Hablamos con un ejemplo, a ver, de narración. Voy a darles el ejemplo en el chat, ¿ya? Narración cronológica. La narración cronológica es así. Ejemplo, ahí va. Él nació en San Juan de Miraflores. Él estudió en el colegio estatal de su distrito. Él ingresó a San Marcos cuando terminó el colegio. Él terminó su carrera en la universidad y él enseña en la Presa Marcos. ¿Ven? Es una narración lineal. Él te cuento las cosas en el orden en que pasan. ¿Qué pasa cuando hago la ruptura? Hago la ruptura cronológica. Sería así, ¿no? Ahí va. Por ejemplo, ahí te contaría. Él terminó de estudiar en San Marcos su carrera y entró a trabajar a la Presa Marcos. Ingresó a la Universidad de San Marcos cuando terminó el colegio. Él nació en San Juan de Miraflores, al sur de Lima, y estudió en un colegio estatal de su distrito. ¿Ven? Eso es una ruptura cronológica. ¿Por qué? Porque estoy contando en un orden alterado los hechos. Eso es muy común en la nueva narrativa, sobre todo en novelas como Crónica de una muerte anunciada, La ciudad de los perros, o la novela La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, una de mis novelas favoritas, por cierto. Esa novela es extraordinaria. Yo me acuerdo que siempre decía, quiero leer a Carlos Fuentes, ¿qué novela leeré de él? Había varias que me recomendaban, pero en eso un profesor me dijo, La muerte de Artemio Cruz es su novela definitiva. Así me comentó, ¿no? Y aparte investigué un poco de qué trataba y dije, esta novela me interesa. La busqué, hasta que la encontré, la pude leer y quedé impresionado, ¿no? Una gran novela, me gustó muchísimo La muerte de Artemio Cruz. Y es un ejemplo también de ruptura lógica cronológica. Así que la pueden leer o al menos saber de qué trata para entender un poquito más esta técnica. Luego tenemos, bueno, esto de la participación activa del lector es algo constante, ¿no? Lo que interesa a los narradores de esta época es, del boom y de la nueva narrativa en general, es lograr que el lector participe. Por ejemplo, en Rayuela, de Julio Cortázar, es una novela bastante complicada para leer, porque yo la puedo leer de varias maneras, ¿no? Como te dice ahí, wow, no se entiende nada, está muy chiquito esa letra. Voy a buscar mi libro. ¿Dónde está? A ver, acá está, ya la encontré. Acá tengo mi Rayuela propia. Voy a leer, ¿eh? Voy a leerte lo que dice en esa página que está ahí chiquito y no se ven. Dice, a su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros. El primero se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay 3 vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente y te pone la lista de capítulos que deberías leer para seguir la propuesta de Cortázar de cómo leer. Según tú elijas leer la tradicional o leer la que propone Cortázar o proponer una tú propio, por ejemplo, leer, son 3 partes, ¿ya? Puedes leer solamente la primera, puedes leer solamente la segunda, puedes leer las 2 de corrido, o puedes leer las 3 de corrido, como tú quieras, o puedes leer solamente desde el inicio de la página al capítulo 56. O sea, hay varias maneras, hay varias formas de abordar el texto. Según cómo lo abordes, según cómo lo leas, el significado que tiene va a ser diferente.
Esto quiere decir que es una novela en la que el lector termina de darle sentido según la decisión de lectura que tenga. O sea, son varias novelas a la vez, son varias historias a la vez. Obviamente acá el lector tiene que participar mucho para darle sentido. Si no elige, bueno, según la elección que haga, es una novela diferente. Rayuela significa eso que ves ahí, ¿no? Lo que llamamos acá en Perú el mundo, o ¿cómo le llaman? El avión también creo que le dicen. Este juego que pones unas rayas en el suelo y saltas. Formas, según el donde caiga la piedrillita de chapita que tiras, vas a formar diversas formas con tus saltos. Algo parecido, ¿no? A los saltos que tienes que hacer para seguir la secuencia que propone Cortázar. Bueno, el experimentalismo lingüístico es otro punto en el cual los escritores proponen que el lenguaje diga algo más, ¿no? Esto es muy vanguardista. Por ejemplo, me acuerdo mucho el inicio de la novela El señor presidente de Asturias, que dice: alumbra, luz de alumbre, luzbel de piedra alumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, luzbel de piedra alumbre. O sea, el profe parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas, de verdad es el inicio de la novela. Y tiene sentido, no es que esté ahí haciendo palabras sin sentido, tiene sentido lo que dice. Tendrían que leer la novela para entender. A ver, es el inicio, ¿eh? Ni siquiera tienes que leer mucho, solamente la primera página y captarás por qué digo que no es un trabalenguas, que de verdad es el inicio de la novela. En el caso de Rayuela, este episodio que vamos a leer es de lo más extraño que puedes leer en una obra literaria hispanoamericana. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cincopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso, y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejonaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se han dejado caer unas fílulas de cariaconcio. Sí, ya lo sé, es muy extraño. Fuera de la novela, no tiene sentido. Dentro de la novela, sí tiene sentido. O sea, que si tú lees la novela, vas leyendo y llegas a este capítulo, que es muy cortito, ya, lo que tú estás leyendo, tal vez el doble, nada más, es chiquito, y todo es así, pareciera que puedes llegar a entender de qué se trata. Bueno, tendrías que leer la novela, pero como yo sé que a ustedes les encanta que les resuman y les digan cómo fue el viaje, básicamente, chicos, está describiendo una relación sexual. Si ves la novela, en el contexto de la novela tiene más sentido, ¿no? Pero así tengo que decírtelo porque si no, no se entiende muy bien. Al menos es lo que la mayoría de lectores críticos han opinado. Yo también opino eso, ¿eh? O sea, cuando leí la novela y llegué a esta parte, la leí como 10 veces y después dije, pero... ya entendí. Y después averiguando, ya me di cuenta. Te comento que cuando yo leí esta novela, todavía no había internet como ahora. O sea, había internet, pero era muy limitado, ¿no? Por ejemplo, yo podía entrar a San Marcos gratis 1 hora, pero en media hora cargaba una página y en media hora cargaba otra, y al final ninguna era la que me interesaba y ya me había dormido frente a la pantalla, era terrible. Y el internet era muy lento, así que no servía mucho para buscar información valiosa. No había como hoy en día libros, revistas, artículos, no había. Así que yo, a partir de algunos libros que leí, opinión de otros lectores como yo, estudiantes, llegué a la conclusión, ¿eh? No es como hoy en día que personas entran y salen 100 fuentes, muchas de ellas positivas, ¿no? Así que sí, era un mérito en ese tiempo ser lector. Avanzamos. Incorporación de elementos irracionales. Esta parte es interesante porque se abarca lo onírico, o sea, los sueños, lo inconsciente, a partir de la influencia del surrealismo, por supuesto. Lo lúdico. Piensa en Cortázar, ¿no? Piensa en que le pone Rayuela a su libro, y es un juego leer. Es un juego leer prácticamente. Cortázar tiene una frase muy buena. La literatura es un juego. Pero es un juego en el que te puedes jugar la vida. Y tú lo puedes dar todo por ese juego. Gran frase de Julio Cortázar. También tenemos lo fantástico. Lo fantástico, Borges y Cortázar, por ejemplo. ¿Está bien? Lo mítico. Es cuando incluimos los mitos propios de las culturas populares hispanoamericanas en nuestra narrativa. ¿Ya? ¿Qué es la transculturación narrativa? Se mencionó en el video, recuerdo. Como mencioné ahí, es cuando nosotros utilizamos técnicas narrativas desarrolladas en Europa y Norteamérica,
como el monólogo interior, la ruptura lógica cronológica de relato, el narrador objetivo, la influencia del surrealismo, el onirismo, todo esto, pero, el monólogo interior dijimos también, ¿no? Pero, ¿para qué? Para poder reflejar las culturas originarias, la mirada mágica del mundo que tienen las culturas originarias, las culturas populares. Es algo así como que yo soy de Guatemala, como el caso de Miguel Ángel Asturias, yo soy de México como Rulfo y Fuentes, o yo soy de Colombia, del Caribe, como Gabriel García Márquez, y yo voy a utilizar ya decía, perdón, me he interrumpido, decía, es como que tú seas un autor, ya te dije, Asturias de Guatemala, Rulfo y Fuentes de México, García Márquez del Caribe colombiano, ¿no? Que son ejemplos, o Carpentier, que de Cuba, y yo utilizo las técnicas desarrolladas en contextos culturales diferentes, como son Europa y Estados Unidos, para lograr describir mejor mi cultura propia, la cultura originaria de mi país. Eso es la transculturación narrativa. ¿Ya? Se retoman tradiciones de cultura latinoamericana con el uso de nuevas técnicas. Cuidado, alumnos, que estas características no son comunes, ¿no? O sea, no es que, cuidado que no todos los autores son fantásticos, no todos hacen Real Maravilloso, no todo, o sea que hay diversidad, ¿no? Acá no es que todos escriben igual, no es una escuela, un movimiento. El boom no fue una escuela, no fue un movimiento, el boom fue un fenómeno editorial de ventas. Entonces, dentro de ese fenómeno hay autores muy destacados, autores muy talentosos, pero que cada uno tiene su estilo, su manera de hacer narrativa. Ya, les voy a hacer la guía, ¿ya? Pero presten atención, esto no te explican en ninguna otra clase, bueno, no sé si lo harán los profes, pero yo lo voy a hacer por mi cuenta, a ver. Primero, autores fantásticos, ya sabes, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Profe, ¿qué literatura fantástica? Lo fantástico es cuando te están contando algo aparentemente normal y de pronto algo te saca de cuadro. Algo rompe las reglas de la lógica y la racionalidad. En ese momento empieza lo fantástico. Ahora, eso que rompe las reglas, ese hecho, es un hecho que no tiene que ver nada con la cultura originaria, no tiene que ver nada con las culturas populares. Simplemente al autor se le ocurrió porque se inspiró, tuvo una mirada y tuvo su idea, su pura imaginación. Eso es literatura fantástica. Justamente Borges y Cortázar son autores argentinos, y Argentina es el país de toda Hispanoamérica el probablemente menos influenciado por culturas aborígenes. Es un país muy cosmopolita, fundado por migrantes españoles, ingleses, italianos, franceses, alemanes. Por eso es que en Argentina predomina la gente de rasgos caucásicos. Claro que también tuvieron sus mestizos, claro, en la frontera, ¿no? Tuvieron sus indios, claro, pero una cultura muy básica, que casi no influyó en ellos, más que en los gauchos, y el gaucho también, pues un tema también muy tradicional, ahí había muchos mestizos, ¿no? Con indios, pero no es que influye mucho. En cambio, los demás autores, seas pues colombiano, centroamericano, venezolano, tienes una influencia de la cultura originaria bastante fuerte. Por eso es que ellos ya son otra cosa, ¿no? A ver, ¿quiénes son autores de lo Real Maravilloso? Ya, Carpentier, Asturias y Rulfo. Básicamente ellos son autores de lo Real Maravilloso. ¿Ya? Una evolución de lo Real Maravilloso va a ser el realismo mágico. Ahí tenemos a Carlos Fuentes, a Gabriel García Márquez. ¿Está bien? Y ahí la pregunta va a ser, profesor, ¿y dónde pone usted a Ernesto Sábato y a Vargas Llosa, por ejemplo? Ellos dos, ¿no? Que son también señeros. Allá, ellos son autores realistas. O sea, Ernesto Sábato en El túnel es un autor realista, urbano, igual que Vargas Llosa en su novela, es un autor realista. ¿Listo? Así que Borges y Vargas Llosa no tienen nada en común, porque Borges es cuentista fantástico y Vargas Llosa es novelista de realismo. Date cuenta. Ahora, ¿qué diferencia entre lo fantástico y lo real maravilloso? Lo que propone Carpentier, ¿no? Que vamos a llegar... Esto es muy complejo y muy largo, chicos. Qué complicado. Borges, te dejo después, un momento. Acá. Lo que propone Leo Carpentier, que es lo real maravilloso. ¿Qué cosa es? Es
narrar algo fantástico, narrar algo increíble, pero que no es porque solamente obedece a la imaginación del autor, es porque el autor está citando un hecho histórico, algo que de verdad pasó, que está en los libros de historia, o también que está citando, está refiriendo las creencias de un grupo social, de una etnia, de un grupo de cultura popular. De un momento más te voy a explicar con más detalle, pero si tú lees una novela de Carpentier y lees algo increíble que parece jalado de los pelos, que el autor lo ha inventado porque tiene mucha imaginación, te equivocas. Es algo que obedece a la cultura afrocaribeña o a la historia del Caribe también puede ser. Diferente entonces al fantástico, que es puramente la inspiración, la imaginación del autor. Espero que lo hayan comprendido. ¿Y qué es el realismo mágico? Bueno, el realismo mágico es una derivación del real maravilloso. A eso que es el real maravilloso, agrégale que esta vez sí le meten la fantasía del autor. O sea, ya le ponen algo más. Gabriel García Márquez se inspira en la cultura popular, se inspira en la historia de Hispanoamérica, pero le agrega elementos, ya le hace más literario, le aumenta su imaginación. Es algo más complejo todavía, ¿no? Entonces yo me imagino a Carpentier diciéndole a García Márquez: ¿qué has hecho, García Márquez, con lo que propuse? Pero Alejo, no te molestes, le he hecho más literario, vendemos más, somos un boom a nivel mundial. O sea, yo me imagino esa conversación con Alejo Carpentier gritándole a García Márquez: ¿por qué has malogrado lo que yo propuse? En su mirada, ¿no? Lo has malogrado. Ahí está. Cosmopolitismo. Esto es muy sencillo. Que los autores del boom y de la nueva narrativa en general están mirando hacia Europa y Norteamérica, pero no para imitar, no para seguir servilmente, sino para poder tomar esas propuestas y hacer una literatura propia. Los aportes de Kafka, Joyce, Faulkner, Hemingway. A ver, vamos ahí. Este de acá que estoy soplando acá, este es Kafka. Bueno, sí creo que lo ubican, ¿no? Este de acá es James Joyce, ¿no es cierto? Este de acá es Ernest Hemingway. Y este de acá es el famoso William Faulkner, ¿ya? Claro, dice Faulkner, ya, pero se pronuncia Faulkner, ¿ya? William Faulkner. Ambos, premio Nobel, ¿eh? Tanto Hemingway como William Faulkner fueron premios Nobel. Muy bien. Ya está en lo real maravilloso o el realismo mágico, ya sabes la diferencia que hay. El detalle está en que no, el libro de la pre no distingue, no le importa la distinción. No te vamos a preguntar ¿qué diferencia hay entre el real maravilloso y el realismo mágico? No está previsto ese tipo de preguntas. Es bueno que tú lo sepas para que sepas más, eres un alumno más capaz, pero no es algo que te va a venir en tu examen, al menos en la pre. No sé, fuera de la pre no sé, ahí no te puedo decir qué pasó, ¿ya? A ver, lo que tenemos ahí como fragmento es un fragmento de 100 años de soledad, o sea, de realismo mágico. Es una parodia, una sátira a la ascensión de la Virgen María, a la asunción de la Virgen María. Es cuando Remedios la Bella se va flotando al cielo. Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Fernanda es la cuñada de Remedios, ¿eh? Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer. Amaranta es la tía abuela de Remedios la Bella. Y no es tan viejita Amaranta, es la tía abuela joven. ¿Ya? En el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse, Úrsula, la centenaria tatarabuela, bueno, estrictamente la bisabuela, sí, la bisabuela que tenía más de 100 años, Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios la Bella que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella. Y así la chica se fue al cielo. La gente dice ahí: profe, pero es una locura. García Márquez ahí no está haciendo realismo mágico, profe, está haciendo literatura fantástica. ¿Cómo es que una chica se va flotando al cielo? Cuidado, chicos, no todo lo que brilla es oro. Esto no es fantástico, es realismo mágico. Y ahora, profe, ¿por qué? ¿En qué basa su afirmación de decir que esto no es fantástico? Fácil. Que
En Colombia las chicas se van al cielo. Claro, tú vas a decir, bueno, alguno tal vez sabe eso, no sé, tal vez acá tengo más de 40 alumnos, alguno pues tal vez sabe eso. Pero si no, nadie lo sabe, le explico, a ver, ¿alguien lo sabe? ¿Por qué las chicas en Colombia se van al cielo? ¡Se van al cielo, de verdad! Ya bueno. Supongamos que un día viajas a Colombia, bien por ti, y vas a una ciudad, pues, de las que llaman ellos ciudades de fiesta, que son Medellín o Cali, Cali Pachanguero, Medellín Capital, bueno ya. Entonces, te vas por ahí y conoces una colombiana, bueno, hay muchas chicas colombianas, eh, ok, y te eres amigo de una. Allá la gente es muy civilizada, no es como acá que una chica la abordas en la calle y te quiere tirar piedra, violador, maldito, acosador, o sea, no, allá la gente es bien chévere. Tú a una chica la abordas en la calle, conversas con ella en buena onda y después te lleva a su casa, eres su amigo, chévere, ¿eh? La gente es chévere. No sé, pero ustedes es la idiosincrasia, ¿no? Entonces, un día dejas de ver a tu amiga, ya no te la cruzas con ella, no la encuentras donde lo encontrabas habitualmente, y en eso, ¿qué pasó con mi amiga, no? Y vas a su casa a preguntar, señor, disculpe, su hija, ¿no? Hace tiempo que no la veo, tal vez se ha enfermado. El señor te va a decir muy serio, mi hija se ha ido al cielo. Señor, joven, mi hija se ha ido al cielo, no pregunte por ella. Entonces, tú obviamente como limeño inexperto, desubicado, falto de conocer la cultura, vas a decirle, mi sentido pésame, señor. Y el señor se va a molestar contigo porque va a pensar que te estás burlando. ¿Sabes qué ha pasado? La chica se fugó con el enamorado. En Colombia, para evitar decir esa vergüenza, mi hija se fugó con el enamorado, dicen, mi hija se fue al cielo. Es cultura popular colombiana. Entonces, cuando García Márquez escribe esta escena, está tomando referencia de la cultura popular, tomando de ahí y usando su imaginación para llevarla más allá. Eso es realismo mágico. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Vamos con la nueva narrativa hispanoamericana, autores representativos. Bueno, chicos, ya Borges, Carpentier, García Márquez. ¿Se dan cuenta de toda esta barbaridad? Son varios porque Y son las 9 de la mañana, chicos. Este es un abuso. Si voy a hablar de todos, van a ser las 10 y no hice peruana. Y no es porque yo la he hecho larga, era necesario. Es incómodo. Ven, chicos. Es muy injusto. Este curso debe tener 3 horas en verano, en el año 2. En fin, no me parece. No me parece el tiempo que tengo. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Vamos con Jorge Luis Borges, ficciones. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, pasó su infancia en Europa, su padre trabajó para la diplomacia argentina y estuvo en Europa, bueno, estuvo en Suiza durante la Primera Guerra Mundial refugiado con su familia y luego se quedó a vivir en Europa. El detalle está en que él no hizo secundaria porque estaba en plena Primera Guerra Mundial, así que no hizo secundaria. Cuando terminó la guerra ya era un chico de 18 años, le dio vergüenza hacer secundaria a esa edad y nunca hizo secundaria, así que nunca tuvo documentos para poder matricularse en una universidad, así que nunca fue universitario. La gente dice raya, ¿cómo va a ser posible que no estuvo en la universidad? No, no estuvo, ni siquiera terminó secundaria, porque la guerra mundial interrumpió eso. Ahora, a pesar de ello, este señor devoraba bibliotecas enteras. Desde niño traducía del inglés al castellano. Era un erudito, un polígloto. Bueno, hablar de Borges es... Mejor lo dejo a los expertos, chicos. De verdad, lo dejo a los expertos. ¿Dónde está? Tenía uno por acá. Ah, ya, acá está. Acá está. A ver, a ver. Ya, vamos a ver esto. Corrido a través de su atípica y singular vida. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899 en el seno de una familia de linaje heroico.
Su bisabuelo fue prócer en la Guerra de Independencia y su abuelo un militar de alto rango que también ocupó un importante lugar en la vida pública. Fue su padre quien rompió la tradición dedicándose a la enseñanza de la psicología y el inglés. Esto dio a Borges la posibilidad de aprender el inglés desde muy pequeño, ya que los libros que leyó en su infancia salieron de la biblioteca de su padre. Era un lector voraz. A la edad de 6 años manifestó su interés por ser escritor y escribió una fábula inspirada en un fragmento de Don Quijote de la Mancha, la cual tituló La víscera fatal. Luego, entre los 12 y 13 años, tradujo la obra El príncipe feliz de Oscar Wilde. Durante la Primera Guerra Mundial, él y su familia estuvieron en varios países de Europa, hasta que finalmente se pudieron residenciar en Ginebra, mientras el conflicto bélico se desarrollaba. Para ese entonces, ya Borges era un adolescente. Continuaba siendo un lector ferviente, esta vez de los narradores y poetas franceses como Victor Hugo, Baudelaire y Rimbaud. Por ese entonces, en 1919, aprendió alemán por su cuenta para poder leer la obra de Schopenhauer en su idioma original. En 1921 regresó a Buenos Aires, donde fundaría la revista Prismas y se convertiría en pionero del movimiento literario ultraísta, que pretendía la renovación de la literatura para que alcanzara su máximo nivel. En 1923 publica su primer libro Fervor de Buenos Aires y le siguieron otros más de poesía y ensayo, aunque no obtuvieron el reconocimiento esperado. En los años 30 comienza a producir crítica literaria, cuentos y a traducir activamente, obteniendo más fama en el medio. También obtuvo un trabajo como bibliotecario. En 1941 concursó para el Premio Nacional de Literatura, pero no ganó. Este fracaso parecía presagiar lo que ocurriría solo unos años después. En 1944, Borges, su madre y hermana se opusieron al gobierno de Juan Domingo Perón, siendo ellas retenidas y él separado de su cargo como bibliotecario. A pesar de la persecución y la sacudida política, esto no le impidió continuar su trabajo creativo. Por esa época publicó Ficciones y El Aleph, 2 libros que le darían un lugar importante en la historia de la literatura. En 1950 fue nombrado presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, debido quizás a que esta institución se oponía al gobierno de Perón. Sin embargo, Borges siempre se consideró ajeno a la política. Solo se manifestaba cuando el poder caía en manos de lo que para él era la barbarie. Cuando la Junta Militar derrocó a Perón en 1955, Borges se muestra a favor del gobierno de Videla y es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Su aparente simpatía por dictaduras militares resultaron nocivas para Borges a nivel internacional. Ganó varios oponentes en Europa y públicamente se declaró desde Estocolmo que debido a su posición política no recibiría jamás el Premio Nobel de Literatura. Paralelamente, iba perdiendo su visión. En los años 60 ya estaba prácticamente ciego y tenía que contar con personas cercanas que tomaran dictado de sus libros. Los temas más recurrentes de su obra fueron el tiempo, la otredad, los laberintos y los espejos. Sus cuentos entran en el género fantástico, aunque muchos críticos afirman que es un escritor difícil de catalogar. En entrevistas decía que leer y escribir era lo que lo hacía más feliz. También aseguraba que no leía autores de su época, porque no entendía bien el mundo en ese momento. Por eso prefería los clásicos. Curiosamente, se casó por primera vez cuando estaba en sus tardíos 60, y su segundo matrimonio lo consolidó siendo octogenario. Su vida culminó en Ginebra en el año 1986 a causa del cáncer hepático y un enfisema pulmonar. Muy bien. Ahora sí, no hay nada que preguntar sobre Borges, al menos de su vida, hablemos de su obra exclusivamente a partir de ahora. Porque muchos me preguntan eso de por qué no le dieron el Nobel, ahí está la respuesta, ¿ya? Aunque después renegó de la dictadura porque fue una dictadura muy malvada, en un principio simpatizó con ella porque sacó a Perón, a quien odiaba. Por eso es que no le dieron el Nobel, ¿no? Fue más un malentendido, un error, yo creo, de cálculo de Borges. Él es el autor que ha merecido hasta 2 Nobel, porque era demasiado bueno, pero mira, no se lo dieron. Ya sabes que fue poeta, fue ensayista, fanático de las bibliotecas, pero no vamos a enfocar en sus cuentos. Los cuentos de Borges. Primero, es un autor
que tiene una prosa muy, pero muy exacta. Cuando escribe oraciones cortas, bien redactadas, muy concisas, sintácticamente es impecable. Pero esa aparente simpleza de redacción encierra una gran complejidad semántica, una densidad semántica. Es decir, escribe oraciones cortas, sencillas de leer, pero que tienen mucho significado, tienen doble sentido. Hay que leerlo con mucha atención para entender eso. Segundo, su narrativa tiende a lo fantástico. No es que todos sus cuentos sean fantásticos, pero una tendencia a que sí, a que muchos rompen en cierto momento las reglas de la realidad. Él siempre utiliza el recurso de estar, te empieza a hablar de autores, de libros, te empieza a hablar de autores y libros, y de pronto te habla de un autor y un libro que tú, como es un erudito, tú estás en la onda de que todo lo que dice Borges es porque lo ha leído, y justo ese libro en el que se centra, ese autor en el que te va a explicar, es inventado por él. Pero como te he hablado de otros libros, otros autores que sí que existen, ya te la crees y ya te enganchó en su historia, ¿no? Donde hay autor apócrifo, o sea, autores que no existen, obras atribuidas a autores reales, pero que en realidad esas obras no existen, él las inventa. Eso es referencia bibliográfica apócrifa. La mayor parte de sus cuentos tienen el suspenso de una novela policial, o sea, tienen esa idea de suspenso de una investigación policial, pero normalmente en el fondo sus cuentos son de trama filosófica, te hacen reflexionar sobre la existencia, el tiempo, la posibilidad de que tengas un doble en el mundo, por ejemplo. Características. Bueno, tiene preferencia por los temas filosóficos y metafísicos, como te me estaba mencionando. La ambigüedad entre la realidad y la ficción. Eso es muy importante para su literatura. Siempre está la duda entre si estamos en la realidad o la ficción. Me recuerda mucho a Quijote. El azar como un factor central en la estructura del universo. Siempre la casualidad es muy importante. Piénsenlo. Siempre en tu vida la casualidad ha sido un factor determinante. Hasta me puedes decir cómo es que se conocieron tus padres. Es muy probable que haya sido casualidad. Piénsalo, ¿eh? Así que la existencia de los seres humanos está muy vinculada con el azar. El azar como un factor central en la estructura del universo. El tiempo. Fluye o se inmoviliza la relación entre el pasado y el presente. Siempre hay una relación de gente que está en el pasado y que vuelve para hacer una venganza, por ejemplo. O un hecho que ocurrió en el pasado y el protagonista te cuenta lo que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que es La marca de la espada, si no me equivoco, donde un hombre le cuenta a un interlocutor una anécdota de la guerra mundial y al final el que está contando la historia es el villano de esa historia, ¿no? Y no lo dice, ¿no? Lo cuenta como si fuera una historia ajena a él. La marca de la espada, ¿me acuerdo? Luego tenemos el laberinto vinculado con la biblioteca, ¿no? Porque en la biblioteca un libro te lleva a otro libro, un libro te lleva a otro libro, es como un inmenso laberinto de conocimiento. Algo parecido ocurre, ¿no es cierto? En un laberinto, ¿no? Tú vas por un lado al otro, no hay salida, es circular, te vas dando vueltas en el mismo lugar. El caos y el orden. El cuchillo aparece en muchos de sus cuentos como símbolo de violencia, símbolo de muerte. Por ejemplo, en el cuento Sur, un hombre convaleciente va a una ranchería donde están unos gauchos matreros. Uno de ellos le busca pelea y quiere matarlo, ¿no? Así que simplemente por el hecho de que no le cae bien. Y cuando están a punto de pelearse, el dueño del restaurante, del bar, le dice al gaucho matrero: el señor está desarmado, ¿no? O sea, no puedes pelear con un hombre sin arma, ¿no? Y en eso un gaucho viejo le tira un cuchillo a los pies del hombre, ¿no? Al hombre convaleciente que se ha escapado de la clínica para ir a escaparse, ¿no? Y dice la ranchería. Y cuando le tiran el cuchillo, el convaleciente piensa: si cojo ese cuchillo me comprometo a pelear. Y sin pensarlo, se agacha y coge el cuchillo. Está muerto, el otro lo va a matar. Aparte que el otro sabe pelear bien, este hombre está convaleciente, o sea, está débil. Y salen afuera a pelear. Salen la parte externa del bar y ya, ahí termina el cuento, porque sabes que ese hombre va a morir, ¿no? El cuchillo como símbolo de muerte y violencia. Muy parecido a esto a García Lorca, ¿no? El cuchillo también aparece. Luego, el doble, ¿no? Y los espejos como metáforas de la realidad, ¿no? La idea de que hay un doble tuyo en el mundo y que algún día te encontrarás con él, y el espejo porque te reproduce. O sea, tú ves el espejo y eres tú reproducido.
Así que esa es la identidad, ¿no? También, un poco la exploración de ese tema. Ficciones es uno de sus 2 libros famosos, el otro es el Aleph. En Ficciones hay 2 volúmenes, ¿ok? El jardín de senderos que se bifurcan y Artificios. Los cuentos de Borges deslumbran por su asombrosa erudición y su imaginación. En la trama fantástica o detectivesca, cada suceso está cuidadosamente elaborado y premeditado. Se advierte un manejo magistral de la técnica narrativa del autor que incorpora la premeditada ambigüedad y los constantes equívocos. Ello se realiza no solo para plantear sucesos sorpresivos, sino también para presentar nuevas y desconocidas fases de la compleja realidad. ¿Qué menciona Diego acá? El síndrome de Doppelganger. Ese no lo conocía. Bien, ya hemos hablado un poco de lo real maravilloso, alumnos, así que esto ya está avanzado, ¿ah? Carpentier, hijo de padre francés y de madre rusa, fue más cubano que el Cuba Libre, chico, y se convirtió en un etnólogo, historiador, musicólogo que investigaba la cultura afrocaribeña, ¿ok? Él fue el que propuso en el prólogo de su novela El reino de este mundo la idea de lo que es lo real maravilloso. Ya, eso también me acuerdo que lo podíamos ver, pero déjenme ver si lo puedo encontrar rápido. Acá está. Bien, solamente un momento porque estamos con el tiempo. Presupone una fe. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Los que no creen en santos no pueden curarse con milagros de santos. A Van Gogh le bastaba con tener fe en el girasol para fijar su revelación en una tela. De ahí que lo maravilloso invocado en el descreimiento nunca fue sino una artimaña literaria. Lo real maravilloso se encuentra a cada paso en las vidas de los hombres que inscribieron fechas en la historia del continente y dejaron apellidos aún llevados. Y es que es por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. El 26 de diciembre de 1904. Yo era bastante lector desde muchacho, pero me acerqué bastante tarde al mar. Y vine a descubrir lo que era el mar, lo que era nadar, aprendí a nadar solo, a la edad de, digamos, unos 11 o 12 años. Y desde entonces mi afición por el mar, y muy principalmente por el mar Caribe, es algo que no me ha abandonado. Y atravesó el ancho mar, y sintió el sortilegio de las tierras de Haití, y conoció la prodigiosa historia de Macandal, y halló en el Caribe las advertencias mágicas que lo iluminaron para descubrir lo real maravilloso americano. Fenómeno presente en El reino de este mundo, la novela que nos habla de la primera insurrección gestada por la independencia del Caribe.
Verdaderamente, en la acción de Macandal se encuentra todo lo que yo he llamado una vez en un ensayo lo real maravilloso americano. Es decir, lo real que siendo real es maravilloso. No confundirlo a crear un mundo mágico con idea preconcebida de hacerlo. No. Lo real maravilloso es lo mágico al estado bruto, tal como se encuentra en la historia de Macandal. Macandal convenció a millares y millares y millares de esclavos que él tenía poderes para transformarse en animales de toda índole. Dense cuenta, alumnos, que ese esclavo que está corriendo le falta un brazo. Ese es Macandal. No te parece, le falta un brazo, ¿ok? Es parte de la novela, parte de la historia de este personaje histórico, ¿ok? Y lo cierto es que los esclavos de la llanura del norte se sublevaron convencidos de que Macandal, aunque no lo veían, andaba entre ellos. Él era el ave que veían en el cielo. Él era el colibrí que veían libando el néctar de las flores. Él podía ser un caballo, podía ser un perro, podía ser cualquier miembro de la gran especie animal. Bueno, me parece muy adecuado que el mismísimo Alejo Carpentier nos explique un poco de su obra, pero también tenemos que avanzar, ¿no? Qué pena que no hay tiempo, ¿no? Podemos ver un poquito más el video. Lo que pasa, alumnos, es que, como ya te expliqué, Alejo Carpentier no inventa. Alejo Carpentier no usa su imaginación para escribir su historia, sus novelas. Él utiliza las creencias, la fe que tienen las comunidades afrocaribeñas y también los aspectos históricos inverosímiles de América. Entonces, en ningún momento él crea una idea o hace una imaginación. No las renueva, las presenta. O sea, es como decir que hay historia que no conocemos muchos y que él la presenta y dices, wow, eso de verdad pasó. Y tú ves en los libros de historia y de verdad pasó. O tú puedes decir, oye, mira, acá está la verdadera historia de los zombies, ¿no? Eso que tanto ha sacado Norteamérica, le ha sacado el jugo a esa idea, pero el zombie es una historia, o mejor dicho, un aspecto cultural de la magia vudú. O de verdad existen los zombies, pero están en Haití, ¿ok? Y bueno, obedecen a todo un tipo de ritos donde usan plantas alucinógenas, brebajes, que tienen un origen en la cultura africana inclusive, ¿no? Entonces, claro que existen, pero no las tonterías que te pone Norteamérica con uno que tiene un cono en la cabeza, o que come cereros, que corren, que a partir de un virus, de Resident Evil, toda esa payasada es de Hollywood, olvídate, ¿no? La verdadera historia de los zombies está en Haití. Bueno, les invito a investigar, ¿no? Haití, origen real de los zombies, tiene que ver con los magos vudú. Ese es el origen del zombie, ¿no? No las tonterías de Estados Unidos, que ya lo vuelven comercial y valoran a la gente. En fin. Entonces, Alejo Carpentier propone esto, ¿ya? Aborda temas míticos y mágicos evidenciados en el ocultismo, la hechicería provenientes de la magia vudú, que está entre los afrocaribeños, por ejemplo en Haití, que es un lugar muy importante, una gran concentración de esclavos, ¿okay? La metamorfosis, por ejemplo, Macandal podía transformarse en cualquier animal que él desease, y luego cuando lo atrapan, cuando él inició la rebelión, ¿no? Con veneno muy, muy sutil, matando a los blancos, finalmente lo atrapan y lo queman vivo, pero todos los negros que estaban presentes ven como él escapa en forma de polilla y nunca lo van a atrapar, ¿no? Date cuenta, ¿no? Y después Macandal siempre estaba presente, siempre los estaba vigilando, siempre estaba con ellos, ¿no? Porque es cualquier animal que está ahí alrededor. Y también Tino, él, su discípulo, en la parte final de la novela logra también aprender a transformarse en animal. Es increíble, ¿ok? El reino de este mundo es una de las novelas más notorias. Yo les recomiendo mucho leerla. Bueno, superando su estilo medio barroco, pueden leerla. Así que es una novela compleja, muy interesante. En el reino de este mundo, el tema principal es la historia de la Revolución Negra en Haití. Los temas secundarios, pues la tiranía de los colonos franceses, la esclavitud, la realidad mágica.
vinculada con la mirada mágica del mundo que tienen los afrocaribeños, ¿no? Del vudú y todas esas creencias, ¿no? En que los poderosos magos, hechiceros vudú eran capaces de transformarse en animal. Lo real maravilloso es una tendencia de la narrativa que presenta elementos mágicos basados en creencias o mitos. El mundo mágico pervive en numerosos elementos folclóricos afines a la tradición africana. El vudú, los ritos y los bailes son expresiones de una cultura distinta de la europea. En ese sentido, la novela combina los planos de la realidad y el mito. Bien, vamos ahora con uno que llevó más allá, el que hizo el realismo mágico, es decir, a partir de lo real maravilloso, pero este sí le puso su imaginación. Pero repito, no es una imaginación gratuita, despegada de la realidad como la que puede hacer Cortázar o Borges, sino una imaginación vinculada con la cultura popular de todas formas, con el mito. García Márquez nació en Aracataca, un pueblito del Caribe colombiano. Murió en México en el 2014, ganó el Nobel en 1982. Su obra nos muestra un mundo mágico y a la vez cotidiano, así como elementos históricos de Latinoamérica. Tiene muchas novelas, pero la más famosa es, sin lugar a dudas, Cien años de soledad. Quisiera saber si alguno de ustedes ha leído su novela. Yo me acuerdo que la leí cuando estaba en primer año de carrera de literatura, me sentí en la obligación de hacerlo, y siempre me ha sorprendido esa novela, ¿no? La he leído después 2 o 3 veces más, porque siempre es bueno releerla, y siempre me sorprende. Es una novela extraordinaria. Es la saga de los Buendía. Desde que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, que eran primos, ¿no es cierto? Imagínate. Aunque el roche no era que fueran primos, ¿verdad? El problema era que un tío de él y una tía de ella se habían casado antes y habían tenido un hijo con cola de cerdo. ¿Está bien? Me salió mal, ese parece un alambre mal hecho. Ya está. Luego de varias generaciones, un sobrino y una tía también se enamoran y llegan a tener un hijo, y este sale con colita de chancho. Ya lo sé, chicos, no sé dibujar. Un corazoncito inocente ahí. Bueno, ya nada. Okay. En la 4ª generación de Buendías se da la modernización del pueblo. La compañía bananera norteamericana representa el capitalismo y una huelga contra ella. José Arcadio II es el único dirigente que sobrevive a la masacre porque los matan con metralla. Luego nadie le cree, ya, increíble, nadie le cree. El hermano de José Arcadio II, Aureliano II, tuvo 3 hijos. El primero se llamó José Arcadio, ya te imaginas, y después tuvo a Renata Remedios, que es Meme, su hija, que su mamá Fernanda quiso obligarla a ser monja, ella no quiso. Y la última fue Amaranta Úrsula, que fue la menor, y que como se dio cuenta que en su casa estaban todos locos, se fue de la casa, se fue a Estados Unidos, estudió ahí, trabajó, se casó. Hasta esto, Aureliano II, que se había hecho millonario con la compañía bananera, se murió. Un día le dio un ataque cardíaco porque era muy obeso y se murió. Fernanda murió. Meme desapareció para siempre luego de tener un hijo. Se salió de monjita rebelde y tuvo un hijo como madre soltera con Mauricio Babilonia, así que nació un niño llamado Aureliano, Babilonia. Y este fue criado por Fernanda, la madre de la abuela, con mucho odio porque ese niño representaba su fracaso. Luego, este chiquito Aureliano Babilonia creció como sirviente de la casa, no como un nieto de millonarios. Al final se convirtió en el mayordomo, y cuando ya no hubo nadie en la casa, porque el hermano mayor, ¿no? José Arcadio, el hermano mayor de Amaranta Úrsula y Renata Remedios, se había ido a Italia. Su madre lo mandó a Italia para que sea un obispo y luego el papa, pero el chico en Europa se volvió drogadicto y nunca más supo de él. Así que ¿quién quedó en la mansión? Aureliano Babilonia solito. Y un día Amaranta Úrsula llegó con su esposo, después de un viaje por el mundo. Aureliano Babilonia pensó que era una amistad de sus familiares que estaban en el extranjero. No habló con ellos, simplemente cocinaba para ellos, le dejaban plata en la mesa para que cocinen, y limpiaba la casa, la mansión. Un tiempo Gastón y Amaranta tuvieron problemas y se separaron. Y al final, ella con Aureliano Babilonia se enamoran, y una vez que ya son pareja, se dan cuenta que son sobrino y tía. Y dicen, ¿te acuerdas de esa historia del niño con cola de chancho? Qué gracioso, ¿no? Se ríen, se burlan, pero luego ella queda embarazada y da a luz un niño con cola de cerdo. ¿Qué significa el final de la estirpe? ¿Está bien? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta sobre Cien años de soledad? Porque es demasiada historia y no podemos verlo todo por el tiempo, ¿no? Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran saber sobre esta novela.
Profesor, o sea, al final se repite lo mismo, o sea, siempre se va a repetir lo mismo, o va a llegar un punto en el que ya no tengan un hijo con cola de cerdo. Se va repitiendo, ¿no? Por ejemplo, los nombres, la personalidad de los integrantes de la familia se va repitiendo. Acá tenemos al principio una relación incestuosa, al final también. Ahí termina la historia, ¿no? Porque el pueblo es llevado por una tormenta, ¿no? Perdón, por un tornado, se lo lleva a todo Macondo y... Bueno, el niño con cola de cerdo había muerto y comido por las hormigas y solamente quedaba la Babilonia, que el único que estaba ahí, que también se lo llevó el tornado y se acabó la historia. Habían pasado 100 años desde que José Arcadio y Úrsula se habían casado, ¿no? 100 años de soledad, por cierto. Los temas, pues, son la soledad, porque acá cada integrante de la familia vivía por su lado. No había una comunicación, no había una familia unida. Ese es el gran problema que tenían ellos. Al vivir cada uno por su lado, se generaba una serie de historias, interacciones, de personas que a pesar de que eran familia, no se conocían muy bien, y eso origina muchos problemas, y la trama, ¿no? La historia de la familia Buendía y del pueblo de Macondo es otro tema importante. Ahora, a nivel social, podemos ver un gran cuadro de la idiosincrasia, de las costumbres del Caribe colombiano. A nivel histórico se representan diversos pasajes de la historia colombiana, ¿no? Por ejemplo, la lucha entre conservadores y liberales. Ahí está el coronel Laureano Buendía, que es un líder liberal que se rebela contra el gobierno conservador. Luego vemos otro momento histórico cuando llega la compañía bananera, que es el capital europeo norteamericano, que tiene injerencia en la sociedad colombiana. A un nivel mítico, encontramos la referencia al tiempo cíclico, que se va repitiendo las historias, cada cierto tiempo, los personajes, las situaciones. ¿Cómo logra García Márquez dotar de un nivel mítico a los personajes? Mediante la hipérbole, la hiperbolización de personajes y situaciones. Por ejemplo, el primer hijo de la pareja fundadora se llamó igual que el padre, José Arcadio. Y este José Arcadio, cuando volvió a la casa a los 25 años, era un protohombre monumental de 2 metros, brazo que parecía el cuerpo de una mujer, tatuado hasta el último milímetro cuadrado de su cuerpo, que en lugar de una correa usaba la cincha de los caballos, que era tan atroz que cuando él eructaba, su eructo se escuchaba en todo Macondo, cuando tenía flatulencias marchitaba las flores del jardín, o sea, era algo increíble. Esa es la hiperbolización, ¿no? La exageración del personaje para hacerlo mítico. A un nivel psicológico, el incesto es el temor ancestral, ¿no? Y aparece al principio con los primos que se enamoran, con miedo a tener un hijo con cola de cerdo, y termina al final con el tío y la sobrina, el sobrino y la tía que tienen un hijo y que sale con cola de cerdo. Muy bien, chicos. Nos quedan un poco más de 20 minutos para ser peruana, al menos la parte, así que les voy a pedir mucha concentración. Vamos con la colonia. Primero tenemos que hablar de Felipe Guamán Poma de Ayala y Nueva Crónica y Buen Gobierno. Por favor, no corrijan el título, es correcto, así se llamó, Nueva Crónica y Buen Gobierno. Algunos piensan que está mal escrito, que los profesores de la prensa somos descuidados. No. Viene de la palabra corona, no de coronavirus, sino de corona, pues de corona, no de crónica, ¿no? Parece que se refiere a que este texto va dirigido al rey de España, ¿no? Por eso es crónica. A ver, el autor es Felipe Guamán Poma de Ayala, un indígena que nació poco después de la conquista. Desde jovencito trabajó con extirpadores de idolatría, ¿está bien? O extirpadores de idolatrías, y también con notarios, con letrados, así que aprendió sobre religión católica y aprendió a leer y escribir. Cuando ya estaba anciano, para favorecer que su imagen en unos juicios que estaba llevando, y también para tratar de ganar el puesto de gobernador de la República de Indios, recuerden que Toledo había dividido, ¿no? República de Indios, República de Españoles, él escribe una extensa carta crónica al rey, donde le describe su concepción del mundo a partir de la Biblia, es decir, demuestra que es un hombre católico y trata de enlazar la historia del mundo andino antiguo con la historia bíblica. Profe, ¿cómo hace eso? Bueno, habría que ver cómo lo hace, pero es increíble. Por ejemplo, aparecen Adán y Eva sembrando maíz, o con una chaquitacya, mejor dicho, ¿no? Aparece una chaquitacya. Luego aparece Noé en el arca, y del arca está una llamita asomándose por la ventana. O sea, eso es, ¿no? Mezclar la cultura bíblica, la historia bíblica con la cultura andina.
Él hace esto para que, uno, el rey de España se dé cuenta que el Perú antiguo era un mundo vinculado con Europa, con la Biblia, entonces no había por qué tratarlos diferente, ¿no? A los indios. Y dos, lo hace para demostrar que sabe la historia bíblica, sabe de la religión, que es un cristiano, porque si no eres cristiano en ese tiempo no te hacían caso, ¿ya? Para poder ayudarse, él usó también dibujitos. Hay más de 400 dibujos en la carta crónica. Él manda esta, bueno, ¿cuántas páginas son? Son, ¿dónde están las páginas? Ahí está, 1189 páginas, casi 1200, ¿no? Así que y son 400 dibujos más o menos los que tiene, ya, para poder apoyarse. ¿Cómo son estas hojitas? A ver, no sé si tienes a la mano una hoja A4. Ya, si no, imagínate, ya, dobla en dos la hoja A4. Tienes una A5 ahora. Dobla en dos la A5. Eso es un A6. Ya, las hojas que él utilizó para hacer esta carta crónica fueron A6. Y las dibujó y pintó y las escribió. Bueno, las escribió y dibujó a ambos lados. O sea que la tinta se pasa. La tinta se pasa. Hay gente que piensa que utilizó una tremenda hoja A3, ¿no? Sí. No, él usó una hoja chiquita porque el papel está caro. Y salió pues casi 600 hojitas y las amarró y con su lacito rojo, su moñito, lo mandó a España. Llegó a España probablemente hasta el Consejo de Indias. Según Rolena Adorno, una investigadora muy destacada de Guamampoma, que es una norteamericana de origen puertorriqueño, creo que es, pero la cosa es que ella es norteamericana. Rolena Adorno nos dice que el conde duque de Olivares muy probablemente se adueñó del manuscrito porque le gustaba coleccionar textos exóticos y lo negoció, no sé si lo regaló, lo vendió, lo truequeó, no sé, pero lo negoció con un diplomático danés, ya, con un diplomático danés. Acá está ese dato, ¿no? Fíjate. Y apareció ya en el siglo XX en la Biblioteca Real de Copenhague, Dinamarca. Allí Richard Friedrich Fischmann le encontró un historiador alemán y él dio la voz del alarma para que los investigadores vayan a ver. Fue Raúl Porras, nuestro historiador experto en crónicas, pero no entendió nada, porque era una locura esto, ¿no? Así que él dijo, no entiendo, y otros han sido los que han investigado, ¿no? Por ejemplo, ha investigado mucho esta obra Rolena Adorno, como te mencioné. ¿Dónde está Rolenita? Ah, ya. Acá está, ahí mencionan, ella ha investigado bastante, ¿no? Acá está. Su nombre al menos mencionado, ¿no? Yo tengo la suerte de conocerla. Rolena Adorno vino a Perú en el 2016, 2017, no me acuerdo bien qué año fue. Estuvo en la Católica, se presentó ahí, y yo como estudiaba la maestría, nos invitaron, ¿no?, a su presentación, y yo estuve, hasta nos tomamos fotito con ella, me acuerdo. Y ella nos decía, y parecía la abuelita de los Looney Tunes, la abuelita de Piolín, no sé si se acuerdan de esa viejita, algo así era, ¿no? Yo decía, ¿cómo tengo una abuelita así, ¿no? Erudita, que sabe de Guamampoma, bien linda ella. Ella nos explicaba eso, ¿no? Esa explicación que nos dio sobre el origen de la llegada del manuscrito a la Biblioteca Real de Copenhague. Claro, ¿dónde está actualmente el manuscrito? Bueno, sigue allá, en la Biblioteca Real de Copenhague. Pero no se sientan mal, chicos, porque está bien que esté allá, porque los daneses son muy eficientes, ¿no? No son como acá en Perú. Yo creo que en Perú se hubiera perdido hace tiempo, ¿eh? Así que mejor que siga allá. Inclusive, desde hace muchos años, los encargados de la Biblioteca Real de Copenhague le han hecho una versión escaneada a la obra y aparece en internet. ¿Ya? Les voy a pasar el enlace para que puedan revisarlo ustedes mismos. A ver. Nueva crónica. A ver, ¿dónde está? Acá está, ya la encontré. Ahí pueden explorarlo, ¿ya? Sería muy bueno que lo revisen. Ustedes manejan tecnología, así que espero que entiendan rápido cómo funciona todo esto. Ahí está el enlace para que veas lo eficientes que son los daneses. Claro que en el Mundial 2018
le ganaron el partido a Perú en la selección. Bueno, fue culpa de Cuevita que falló el penal, de todas formas, ¿ya? Pero a muchos dijeron, no, pero nos han ganado el partido, deberían devolvernos el manuscrito de Guamán Poma para compensar. Yo no estoy de acuerdo, yo prefiero que lo tengan ellos porque lo guardan muy bien, está bien, todo muy bien. En cambio acá ya se hubiera perdido, ya qué hubiera pasado con ese manuscrito hace tiempo, ¿no? Mejor que lo tienen allá los europeos, los daneses. Muy bien, entonces, esta obra se divide en dos partes, ¿ah? La primera parte es la Nueva Corónica. En ella, como te estaba explicando, describe la cultura del Perú prehispánico hasta el periodo incaico. El autor busca enlazar esta tradición con la cultura occidental. En la segunda parte, Buen Gobierno, narra la conquista e imposición de la cultura hispana y propone un mejor gobierno para evitar el abuso contra los indígenas. Fíjate esta imagen, ¿no? Aparece un indio, ya cristiano porque está rezando, y rodeado de fieras. Y cada fiera es un ente colonial. Está el comendero, el corregidor, el español del tambo, el cura doctrinero, hasta el cacique, que es un elemento de opresión. Y las fieras rodean al indio y él reza y no hay quien lo salve, ¿no? ¿Saben cuál es la muletilla que utiliza bastante? Guamán Poma dice, y no hay remedio. Esa frase es genial, ¿ah? Y entra otro gobernante, sigue la corrupción y no hay remedio. Está otro y no hay remedio. Hay robos en las calles y no hay remedio. Hay más abuso del poder y no hay remedio. O sea, y no hay remedio es una frase genial, ¿no? Que aparece mucho en esta segunda parte, Buen Gobierno. Temas: la crítica sobre los abusos de los españoles contra los indígenas. Él proponía que no hubiera mezcla, que no hubiera mestizaje, por ejemplo, ¿no? Porque el mestizaje generaba conflictos. Así que él proponía que haya una república de indios totalmente separada de la república de españoles. Esa propuesta fracasó. ¿Sabes cómo lo sé? Porque estamos aquí alumnos, somos mestizos. El mestizaje fue el que triunfó. La propuesta de Guamán Poma no era mala, porque él que trataba de salvar a los indios que lo veía que se extinguían. Pero fracasó porque al final el Perú es mestizo y mezcló ambas sangres. Muy bien. Ya sabes, describe el mundo andino prehispánico y colonial hasta inicio del siglo XVII, que es cuando se escribió. Usa una pluralidad de lenguas, usa un español quechuizado, usa el quechua, latín y hasta el aymara. Recurre a un lenguaje iconográfico, utiliza muchas imágenes, ahí lo pueden ver en el link que les he pasado para que lo exploren el texto por textos o por imágenes. No se preocupen del texto que está traducido a español contemporáneo, entonces tú vas a poder entender todo lo que dice, porque los daneses son muy eficientes, lo digo. Rechaza el mestizaje, evidencia del caos, recoge tradiciones orales e indígenas mediante una ortografía y sintaxis marcada por el quechua. Es que él es un quechua hablante, entonces aprendió castellano pero no muy bien, ¿ok? El destinatario de esta obra fue Felipe III, que nunca recibió el texto, pero sí llegó al Consejo de Indias y parece que, según René Adorno, el conde duque de Olivares lo negoció y terminó en la Biblioteca Real de Copenhague, en Dinamarca, por un diplomático danés que estaba en la corte española en ese entonces. El manuscrito, que sigue allá en Dinamarca, en Copenhague, consta de 1189 páginas e incluye casi 400 dibujos a tinta. Bien, alumnos, vamos con literatura peruana del siglo XIX. Primero que todo, el costumbrismo. Ya hemos estudiado pues el costumbrismo, ya sabemos de qué trata, vamos con Segura. Segura es considerado el padre del teatro nacional. ¿Ok? Él, como es de clase media, refleja los personajes típicos de las clases medias y populares. Recursos empleados: los modismos, términos coloquiales y populares. En otras palabras, Manuel Ascencio Segura es un autor que utiliza mucho cuando la jeringa fluye, o sea, los términos coloquiales del castellano limeño, claro, los de su época. Voy a leer, por ejemplo, ya encontré mi libro, y por eso me alejé del micro para buscarlo. Voy a leer, por ejemplo, el inicio de Ñacatita, cuando don Jesús está conversando con Rufina, para que entiendas a qué cosas son modismos y términos coloquiales. Jesús le dice a Rufina: ¿se te ha metido el demonio dentro del cuerpo, mujer? ¿No ves que no puede ser feliz este matrimonio? Con don Alejo, ¿qué he oído? Un sempiterno hablador, ¿le quieres dar por marido? Un sanguago con más dengues que mosita currutaca, más hueco que una petaca y lleno de perendengues, un fatuo que rompe al día un par o dos de botines, registrando figurines de una en otra sastrería, un baboso, un dominguejo, cuyo trato nadie estima y que sirve en todo Lima de hazmerreír y de gracejo. Eso es, chicos,
el modismo y términos coloquiales y populares. Ñacatita. Esta obra es un drama costumbrista. Bueno, le dicen comedia costumbrista porque es una obra de teatro costumbrista ya, pero en sí es un drama, ¿no? Porque tiene partes tristes, partes alegres, partes serias, partes de risa, ¿ok? Don Jesús y doña Rufina, que está en un hogar de clase media, tienen una hija, Juliana, de 17 años. Ha llegado a este hogar Ñacatita y ha engatusado a Rufina y le ha hecho creer que el mejor pretendiente para su hija es un tal Don Alejo, un criollo cusqueño que ha llegado a Lima con aires de gran señor, que siempre para diciendo frases en latín, en francés y en inglés, ¿ok? Y se la da de hombre elegante, hombre de mundo. Rufina se deja engañar. Ñacatita está coludida con este hombre, seguramente el hombre le paga, para que le ayude a casarse con Juliana. Probablemente este Don Alejo tiene malas intenciones. Don Jesús se da cuenta rápidamente, porque es un hombre astuto. Él se da cuenta que este es un farsante. Pero Rufina se deja engañar por las formas, la manera de vestir y la elegancia de este tal Alejo, ¿ok? Hasta esto Juliana es una chica enamorada de Manuel. Manuel es el protegido de Jesús, es el hijo de su mejor amigo, que ha muerto y por eso Jesús lo protege. Tiene la misma edad que Juliana y ya son enamorados. Algo que el papá no sabe, pero que Jesús estuviera enterado, estaría de acuerdo, porque él estima al chico. En cambio, doña Rufina detesta al pobrecito de Manuel. Lo detesta porque lo ve pobre. Don Jesús se opone al matrimonio porque presume que Alejo es un farsante. Ñacatita es una anciana alcahueta y entrometida que quiere sacar provecho de los enredos amorosos. Ñacatita es una terciadora, interesada, conflictiva, hipócrita. Sí, ya sé, cualquier parecido con Magali TV es pura coincidencia. Sí. No es su tatarabuela de Magali de Medina. No, por supuesto que no. Finalmente llega Don Juan. ¿Y quién es Don Juan? Don Juan es un amigo de Jesús que llega y revela que Alejo está casado en Cusco. Así que botan de la casa Ñacatita y Don Alejo, y doña Rufina se disculpa con su esposo y su hija, y se reinicia un hogar feliz. Ahora, esta obra es una obra... bueno, te comento que Juliana trataba de escaparse de ahí, le dijo a su enamorado Manuel, si es necesario me secuestras, o sea, se revela a su madre, le dice, usted me podrá obligar a lo que quiera, hasta podrá matarme, pero no va a obligar a casarme con ese Alejo. O sea, se revela la chica, se revela Juliana. Ahora, esta obra respeta las 3 unidades del teatro clásico, alumnos. Hay unidad de tiempo, lugar y acción. Todo ocurre una tarde, todo ocurre en la casa de Don Jesús, y la acción principal es que se descubre las verdaderas intenciones de Don Alejo, ¿ok? También tenemos el Deus Ex Machina, el final milagroso, cuando un personaje llega y con su presencia arregla todo. Don Juan, al llegar, arregla todo porque revela que Alejo es casado y arruina los planes de este malvado farsante y de Ñacatita. ¿Ok? Así que tenemos el Deus Ex Machina, las 3 unidades del teatro. Esto quiere decir que todavía en este teatro costumbrista el neoclasicismo es todavía muy influyente. ¿Ya? En el costumbrismo todavía el neoclásico es muy influyente. Temas: las manipulaciones de Ñacatita, el matrimonio concertado por la madre y la rebeldía de la hija. La obra está dividida en 4 actos y escrita en verso, donde predomina el verso octosílabo. Personajes: Ñacatita, la viejita alcahueta, terciadora, entrometida, metiche, hipócrita, interesada, y bueno, el resto. Doña Rufina, la señora inocente que se deja engañar. Don Jesús, el hombre avisado, ¿no? Que no se deja y que trata de que su hogar se mantenga bien. Juliana, la chica rebelde, enamorada de Manuel. Manuel, el enamorado pobre, humilde, honesto. Don Alejo, el pretendiente farsante. Mercedes, la empleada del hogar, que es la confidente de Juliana. Y Don Juan, el amigo de Jesús, que arregla todo con su llegada. Bien, vamos con el romanticismo peruano. El romanticismo peruano se desarrolla a partir de mediados del siglo XIX. Con la publicación del Padre Orán, en 1848, se inicia el romanticismo. ¿Está bien? También está, aparte de la novela El Padre Orán, tenemos la obra de teatro El Poeta Cruzado de Manuel Nicolás Corpancho. Este romanticismo se desarrolla hasta la guerra con Chile. Vamos a revisar a Ricardo Palma. Palma fue llamado bibliotecario mendigo porque cuando los chilenos saquearon la Biblioteca Nacional, él fue encargado como director de la biblioteca a volver a reabrirla pidiendo donaciones de libros a nivel mundial. Ya dado que era un famoso escritor, sus amigos españoles, hispanoamericanos le donaban libros. Así que con esas donaciones logró abrir la Biblioteca Nacional otra vez. Como escritor,
fue polígrafo, pero muy irregular, porque como historiador fue abapuleado por los historiadores serios, que dijeron que inventaba. Como filólogo lingüista, estuvo muchas veces postergado por la Real Academia, que no aceptaba sus propuestas de aumento del léxico del castellano. Como autor de teatro, él mismo nos dice que fue pésimo autor de teatro de joven. Como poeta, fue mal autor, según él mismo. Profe, pero si en todo lo que hizo lo rebatían, ¿por qué es famoso? Por su narrativa, por las tradiciones peruanas. Allí sí dio muestras de una gran genialidad. Él no publicó las tradiciones de un golpe, ¿ah? Él las fue publicando a lo largo de su vida, desde 1851 hasta 1915. Fueron en total 455. Se basan en lo histórico, combinan la imaginación, la fantasía y la verdad. Es que se basan, tienen una base histórica en el contexto que describen, en la digresión histórica. Pero luego la anécdota en sí, la historia que no cuentan, es una historia fantástica inventada por el autor, pues. La tradición mezcla la leyenda romántica, donde tenemos pues lo fantástico, ¿no es cierto?, o la tradición oral, y el cuadro costumbrista, que arraiga la leyenda en la realidad nacional. La tradición peruana tiene tres partes, como te indica acá, bien claro. Partes de la tradición, ¿no es cierto? Partes de la tradición. Primero se presenta la historia o el ambiente. Luego una digresión histórica. La digresión histórica es una partecita donde hay historia de verdad. ¿Ok? Donde hay historia de verdad, pero que abarca pues 2 líneas, un párrafo, nada más. Luego el desarrollo de la anécdota es la parte más importante y también la más extensa. Y esto abarca pues el 90% de la historia y es inventado, ¿no? Al final siempre hay una moraleja, una especie de pequeña enseñanza. El estilo guarda la oralidad, la ironía y el humor. Algo así como, a ver, yo siempre hago esa explicación. La leyenda romántica y el cuadro costumbrista son algo así como si quiero hacer arroz con pollo, ¿no? La leyenda romántica es el arroz, el cuadro costumbrista es el pollo, pero yo no te voy a poner en el plato pues arroz sancochado con pollo sancochado, ¿no? O sea, eso no es arroz con pollo. Acá tenemos la zanahoria, la alverjita, la albahaca, la espinaca, el culantro, también tenemos la huancaína, la crema huancaína. Acá está. Esto es lo que le da sabor a la tradición, ¿ok? Si bien carecen de perspectiva histórica, solo se detienen en la anécdota, ¿ok? Tienen la digresión histórica, que es una partecita pequeña en la que sí es historia, pero repito, es la parte minoritaria de la obra, la parte más pequeña. Uy, eso no debe pasar todavía, ya. Todavía falta digresión histórica, ¿no? Vamos a cerrar con los comentarios. Mariátegui opina que las tradiciones peruanas son una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial. José Larribagüero opina que Palma es un nostálgico de la colonia. ¿A quién le creemos? Bueno, yo creo que Mariátegui está mucho más cerca. Porque las tradiciones sí critican a la colonia, pero lo hacen de una manera sutil, elegante, burlándose. Lo que pasa es que siempre se contrapone a Palma con González Prada. González Prada le da con un mazo a la colonia, lo odia, dice que la España que nos invadió, que nos trajo malas costumbres. En cambio Palma va con la colonia, salud, le pone una cerveza, chupan juntos. Y en eso, cuando está descuidado la colonia, le mete una agujita, un alfiler en el corazón a la colonia. Toma colonia, ¡fa! Y se duele, después le da ahí. Pero igual está lastimando. Bueno, no como González Prada tan espectacular que le da un mazazo, pero está que le ataca de manera sutil, divirtiéndose, burlándose de ella. Entonces yo creo que Mariátegui tiene razón. En cambio, Ribagüero era un hispanista, todo lo ve España, así que él dice, Palma es un nostálgico de la colonia, claro, el nostálgico burlándose de ella, ¿no? Así que yo le hago más caso a Mariátegui que a Ribagüero. Bien chicos, ahora sí, terminamos la clase. Claves, por favor, captura de pantalla inmediata. Y yo me despido y les agradezco bastante por su atención y participación. Son un salón muy participativo y con algunos alumnos eruditos que han leído novelas y obras. Estoy muy contento de esta aula y espero que sigan en ese rumbo. Hasta luego, estudiantes.